Muy bien, buenos días grupo. Vamos a iniciar hoy 1 de octubre con el grupo 2.5. Le vamos a poner asistencia a Carrillo Álvarez Laura Alicia y a López Carranza María Daniel. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Entonces, aquí en bueno, creo que ya te había dicho Laura Alicia lo de tus faltas. Vamos a continuar. Entonces, vamos a empezar donde nos quedamos el día de ayer. Ayer estuvimos viendo cómo formar el afirmativo, negativo y pregunta con el verb to be, con do, con das y con there is o there are. Estuvimos viendo estos ejemplos. Estuvimos viendo estos ejemplos que yo no sé si ya lo están viendo. Creo que sí, ya lo están viendo. Creo que sí. Sí, sí se ve. Ah, sí, hablan. Qué bueno. Muy bien. Entonces vamos a iniciar. Hoy vamos a iniciar con esta parte. Vamos a hablar acerca de el verb to be. Y ya con eso, permítanme. Muy bien. Entonces en esta parte vamos a usar lo que vimos el día de ayer, pero ya lo vamos a ver directamente con temas de mercadotecnia. En este sentido, vamos a hablar acerca del verb to be, del do or does o el there is, there are. Muy bien. Iniciamos. Por ejemplo, aquí en el verb to be dice ella, publicista. Ella publicista o bachelor in marketing. Bachelor es como si fuera la licenciada en mercadotecnia, licenciado en mercadotecnia, ¿no? Bachelor. Por ejemplo, en inglés, eh, Bachelor in Arts significa licenciatura en, licenciatura en. Entonces, nosotros lo llamamos como un BA. Por ejemplo, tú puedes decir que tú tienes un BA in marketing. Un BA in marketing significa una licenciatura en mercadotecnia. Entonces, pues esto lo van a ver muy seguido ustedes. Bueno, entonces vamos a iniciar. Vamos a poner el verb to be de esa parte, el do o das y el there is, there are. Les voy a dejar un ejemplo de clase o una tarea de clase igualito a esto. Entonces hay que practicarla. Vamos a ver el affirmative, el modo negative, vamos a ver el question y las preguntas porque tú ya tienes cómo contestar ahí. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer primero es que voy a poner el sujeto pronombre, después voy a poner el verb to be. She's publicist, pero recuerden, en este caso es una profesión o un oficio, aquí sí lleva a. Por ejemplo, es a publicist, a publicist. She's a publicist, she's a publicist. Ella es una publicista. Ups, un mosco. She's a publicist. Y ahí termina, recuerden. Pero si fuera esta parte, por ejemplo, si empezara con una vocal, architect, she's a architect. No, no se escucha bien. Entonces aquí es cuando decíamos en nuestra clase que teníamos que usar an. Si empieza con vocal,
la profesión, tienes que usar an. She's an architect para no tener ninguna broma o ninguna, ¿cómo se llama? Una pausa para hablar en el idioma inglés. Bueno, entonces vamos a poner que she's a publicist. She's a publicist. Publicist. Ahí termina. She's a publicist. Muy bien. La única diferencia entre afirmativo y negativo es que voy a insertar la negación. Recuerda que poníamos el not y significa que todo lo que está enseguida va a estar negado. She's not a publicist. She's not a publicist. Ahora voy a formar el modo de pregunta. Recuerda que si de esa manera lo pongo afirmado, lo tengo que invertir y de esa manera lo voy a formar como pregunta. Is she a publicist? Y no se te olvide ponerle el signo de interrogación para determinar que es una pregunta. Nuestra respuesta, cuando la respuesta es afirmativa, nuestra respuesta tiene que ser corta y siempre tenemos que contestar con lo que nos están preguntando. Con lo que nos están preguntando. Muy bien. Entonces tenemos, ¿is she a publicist? Yes, she is. Pero digamos que no. Entonces, si vamos a decir que no, no, coma, primero tienes que negar. No, she isn't. No, she isn't. Punto. Ahora, ¿qué es ella? She's a BA. Bueno, voy a poner BA in marketing. Y ahí quedaría. Eso es todo lo que hay que hacer. Entonces, eso vas a hacer en tu trabajo también. Entonces, esta sería mi pregunta de examen. Y esto sería la respuesta que tú tienes que poner. ¿Tienen alguna duda en esta primera parte del verb to be, en algo que no se haya entendido? Porque de aquí ya me voy a poner a mandarles un trabajo para que lo hagan. ¿Alguna duda en cómo se forma el verb to be? En afirmativo, negativo y pregunta y con la respuesta corta y respuesta larga. No, ninguna. Muy bien. Vamos con el do o el das. El do o el das. Ok. Entonces lo primero que vamos a hacer, aquí dice, she prepare publicity campaigns. Aquí dice ella, preparar campañas publicitarias. Run an agency. Run es que dirige, ¿no? Aquí puede decir como corre, pero es run, es como si dirige, manda, tiene, administra. Run an agency. Ok, entonces esta persona no hace no hace campañas publicitarias, sino que tiene una agencia. Bueno, entonces, igual vamos a formar el affirmative, el negative, el question y las dos respuestas. Vamos a empezar con el affirmative. Entonces aquí recuerda que lo tenías que formar en presente simple. Entonces ese verbo, el verbo prepare, el verbo preparar, este lo tienes que formar en presente simple. Recuerda que te tienes que ir con las reglas. Aquí es el verbo prepare. Entonces, yo ya te enseñé cómo se hacen las reglas de formación del tiempo presente. Por acá las vimos, aquí están. El verbo prepare, ¿dónde entraría el verbo preparar? Ok, entonces vamos a tratar de ponerlas todas en la misma renglón, en la misma hoja. Entonces, aquí estarían las 4 reglas. Aquí estarían las 4 reglas. Y estaríamos pensando, a ver, el verbo prepare, ¿termina con OX, TCH, CH y SS? No. Lo primero que estoy determinando que sí lo voy a cambiar porque es una tercera persona. She prepare, no. Entonces, termina en consonante más Y, tampoco. Vocal más Y, no. Aquí dice para lo vocal más Y, tampoco. Pero aquí dice que la mayoría de los verbos van a recibir una S al final para formar el presente simple solamente cuando se trata de una tercera persona. Entonces, en tercera persona, sí, lo único que voy a hacer es ponerle la S porque no encaja en ninguna de las otras maneras de formación del tiempo presente. Entonces me voy a mi ejercicio. Me voy a donde está mi ejercicio.
Aquí está. Aquí está. Entonces ya quedamos que esta parte lo único que voy a hacer es que voy a poner la S al final. She prepares publicity campaigns. Ella prepara campañas publicitarias. ¿Ok? ¿Está bien? Ella prepara campañas publicitarias. Muy bien. Ahora, vamos a hacer el modo pregunta con el verbo de acción. Vamos a hacer el verbo de acción. Recuerda que todo está relacionado. Entonces, yo te dije que vas a usar do o vas a usar das. Vas a usar das porque es tercera persona. Entonces, aquí es donde vas a usar el verbo para el auxiliar para negar, porque recuerda que yo te dije que si el verbo se va a negar o se va a preguntar, va a quedar en su forma base y el auxiliar te va a ayudar. She does not prepare. Ahí quedó, prepare publicity campaign. Ahí está. No se te olvide, este es el auxiliar. Yo lo pude haber contraído con doesn't y es la misma. Y el verbo prepare queda en su forma base. ¿Por qué? Porque solamente lo estoy negando. Lo estoy negando nomás. ¿Ok? Esa sería la diferencia aquí. No se te olvide que cuando el verbo se va a afirmar es la única vez que se va a conjugar. Muy bien. Entonces, cuando es dúo das, todos los verbos, las preguntas tienen que empezar con el auxiliar. En este caso voy a usar das porque es tercera persona. Y voy a poner does she prepare publicity campaigns? Publicity campaigns. ¿Ella prepara campañas publicitarias? Vamos a pensar, vamos a decir que sí lo hace. Vamos a pensar que sí lo hace, entonces vamos a poner nuestra respuesta. Vamos a tratar de hacer esto un poquito más pequeño. Does she prepare publicity campaigns? Yes, she does. No se te olvide que en inglés es muy importante contestar con lo que te están preguntando. El auxiliar que usen, tú tienes que regresarlo. Entonces aquí en esta parte entiende que el verbo sigue en su forma base. Yes, she does. Bueno, entonces vamos a decir que no prepara campañas publicitarias porque aquí tienes un verbo, run an office, an agency. Yes, she does. Vamos a decir que no, no, coma, she doesn't. Punto. ¿Qué hace ella? She ran, pero este verbo lo tienes que poner conjugado. El verbo que esté en la segunda, en el paréntesis segundo, es una actividad también y al ser una actividad lo tengo que conjugar. Entonces yo puedo decir, a ver, el verbo run, ¿termina con O, X, Z, C, H, A, C, H, S? No. ¿Termina con consonante más Y? Tampoco. ¿Vocal más Y? Tampoco. ¿Qué es lo único que te queda? Agregarle la S al final. She runs an agency. She runs an agency. Agency. Ahí está. Ahí quedaría esa parte. Muy bien. Entonces, este verbo, no se te olvide que este tiene que estar conjugado porque está afirmado. Este también tiene que estar conjugado porque está afirmado. Bueno, nos vamos acá. Bueno, voy a poner acá este con amarillo porque es mi pregunta y este con amarillo porque es mi pregunta. Bueno, entonces me voy acá y voy a formar el afirmativo. Pero está en el afirmativo.
el negative y el question. Y ahorita voy a poner mis respuestas. Bueno, entonces, dice que hay potential. Potential quiere decir un cliente potencial. ¿Qué es un potencial? Es aquel que te puede comprar. Es aquel que te puede comprar. Por ejemplo, yo tengo, si yo vendo, ¿qué vendo? Mm, tapetes sanitizantes, pues me los pueden comprar los negocios. Entonces los negocios son mis clientes potenciales. Por ejemplo, si tu mujer, si tú vendes un maquillaje muy fino, no sé qué, pues tal tipo de mujeres o tal segmento de la población podría ser tu cliente potencial. Cliente potencial son aquellos que se le llaman en el inglés target, el target customer es el cliente potencial. ¿Sí? Entonces es aquel que puede comprarte, que está en posibilidades o está dentro del segmento de promoción al cual dirigirías tu idea. Entonces, vamos a decir que sí hay un cliente potencial por este producto. There is a... El verbo aquí sería el is, ¿no? There is a potential. Voy a poner client. Client o customer es lo mismo. Client, bueno, pero customer es un cliente que llega, por ejemplo, a una tienda y que nunca vuelve, puede ser, pero un client es una persona fiel. There is a potential client for this product. Suponiendo que tú ya tengas un cliente potencial para el producto que tú estás haciendo. Entonces, eso es un cliente potencial. Tú ya tienes una propuesta que mostrar. Muy bien. Entonces, vamos a decir con este, there is not, no hay un cliente potencial. Vamos a ponerlo acá. There is not, no hay, there is not a potential client, potential client for this product. No hay un cliente potencial. Entonces, si te das cuenta, todos los patrones del idioma inglés para formar los tiempos son iguales, son iguales. Entonces, hay un cliente potencial para este producto. No hay un cliente potencial para este producto. Vamos a preguntar. Vamos a decir, is there? Recuerda que lo volteas de cómo lo firmas. Is there a potential customer for this product? ¿Hay un cliente potencial para este producto? Vamos a responder con respuesta corta. Yes, there is. Muy bien, entonces vamos a contestar con negativo. No, there isn't. No there isn't. ¿Cuántos clientes potenciales hay? Acá arriba estamos teniendo que no hay no hay un cliente potencial para este producto. Hay tres. Hay tres clientes potenciales. Bueno, entonces vamos a poner eso. No there isn't. There are three. Pero ya no me voy a poner a duplicar la pregunta. No there isn't. There are three. Entonces, ahí termina la pregunta o el ejercicio. Y así vendría también en su examen. Entonces, aquí el verbo pues va a ser el is, aquí el is. Aquí lo que vamos a notar es que estamos insertando una negación. Y pues lo demás es igual. Aquí no sé si haya dudas, si se les puede ya dejar algún trabajo o tengo que seguir explicando.
Estamos aprendiendo cómo formar los verbos en el tiempo presente, pero también estamos aprendiendo diálogos con el verb to be, con el do o das, o con el der is o der are. Bueno, entonces vuelvo a preguntar si hay alguna duda hasta aquí. No, ninguna. Yo, pues sí me quedó claro, no sé a los demás. Bueno, a Daniela. No, ninguna duda, profe. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer. Ahora voy a abrir su trabajo. Hay dos queriendo entrar. Voy a abrir su trabajo para ver en dónde, cómo andamos. A ver cómo andamos en las semanas y actividades. Entonces, aquí está. Ya hicieron la semana 4. La 4 ya está lista, entonces vamos a trabajar. Voy a ver cómo abro la actividad para acomodar un ejercicio de lo que acabo de explicar ahorita. Ahorita se está abriendo. Nada más que se abrieron un montón. Déjeme cerrarlo. Bueno, entonces aquí estamos, pero le vamos a tener que poner otra actividad porque nos estamos atrasando. Y vamos a hacer dos actividades de ver to be, do, das y der is, der are. Entonces vamos a hacer dos actividades. Creo que quedamos que nuestro examen lo íbamos a hacer el día lunes a las 7 de la mañana. Entonces les voy a dejar otro ejercicio para la... A ver, copiar. Vamos a hacer dos ejercicios de Disdera, así como el del cuadro. Y el examen, pues lo vamos a poner de esa manera. El examen creo que trae un poquito de los términos digitales y trae un poquito de presente simple y trae de este verbo que estamos viendo aquí ahorita. Y aquí, ahora sí, aquí es donde van a poner a subir su examen el día lunes en la semana 7. Bueno, entonces así quedamos. Cierro esto y me regreso a la explicación que tenía ahorita. Aquí. Muy bien, entonces voy a hacer otro ejercicio para que quede más claro porque son 2 semanas que les estoy dejando de actividad con esto. Muy bien, entonces vamos a hablar acerca de he.
Muy bien. Este sería el ejercicio como se les va a quedar para la semana 5 y 6. Con este ejercicio así quedaría la semana 5 y 6. Igual vamos a hablar de ver to be, de do o does o there is, there are. Bueno, entonces en esta parte voy a poner aquí con amarillo este texto porque es el que yo voy a usar. Bueno, entonces recuerda que aquí igual vas a formar el affirmative, el negative, question y las dos respuestas aquí. Por ejemplo, vamos a hablar acerca de él. Vamos a hablar acerca de él y vamos a decir es el he. Si es he, ¿cuál es el verb to be que le corresponde? Entonces nosotros ya sabemos que es el is. He is. Recuerden que aquí es una profesión, no es un puesto. Eso es un manager. He's a manager. Él es un jefe, o sea, es un manejador, administrador. He's a manager. Bueno, esa sería la respuesta. Lo tienes que poner en tiempo presente simple y recuerda que estás usando el verb to be. Bueno, entonces vamos a poner he is not a manager. En esta parte, recuerda que la única diferencia entre afirmativo y negativo es la inserción de la negación not, que significa que todo lo que esté enseguida va a estar negado. Ok, si de esa manera lo afirmo, lo invierto y de esa manera lo hago pregunta. ¿Is he a manager? ¿Is he a manager? Vamos a poner yes, he is. O si lo vamos a poner de manera negativa, no, he isn't. ¿Pero qué es él entonces? He is a general helper. Es un ayudante general. Y ahí quedó el... lo voy a poner en un poquito más grande. Ahí quedó el verb to be. Bueno, ahora vamos a hacer el do o das. Recuerden que estamos en el do o das. Y en esta parte, igual vamos a formar el affirmative, el negative, el question y las dos respuestas. Aquí en esta parte, primero lo voy a afirmar. Y recuerda que te dije que la única vez que el verbo se va a conjugar es cuando se afirma. Si el verbo se pregunta o el verbo se niega, este debe de quedar en su forma base. Debe de quedar en su forma base. Bueno, entonces vamos a hacer he, pero el verbo carry lo tengo que cambiar. O sea, el carry es cargar. El verbo carry lo tengo que cambiar a presente simple. Entonces, pues me regreso a donde yo tengo mis notas. Ustedes donde tienen en su libreta las notas que vimos del presente simple. Aquí, el verbo carry. Recuerden que este es el verbo que estábamos buscando, miren. El verbo carry. Ese. Entonces, ubícalo acá y de esa manera lo vas a conjugar. A ver, termina con O, X, Z, S, H, C, H, S, S. No, entonces no entra aquí. Termina con una consonante más una Y. Ah, sí, aquí entra. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer aquí? Tengo que eliminar la Y. Si termina en consonante más Y, elimino la Y y agrego la terminación IES. Ok, entonces ya entendí. Me voy a mi trabajo. Entonces vamos a poner he carries. Voy a quitar de mayúsculas. He carries the documents. Él carga los
documentos a los edificios. Ahí no se te olvide que te dije que el verbo lo tenías que conjugar porque estabas afirmando. Ahora vamos a negarlo. Entonces, si lo vas a negar y es tercera persona, tienes que obligarte a usar el not. He does not y el verbo lo tengo que poner en su forma base. He does not carry the documents to the buildings. Él no lleva los documentos a los edificios. Recuerda que aquí en esta parte el verbo tiene que quedar en su forma base porque estás negando. La única vez que lo vas a afirmar es cuando lo vas a conjugar es porque lo vas a afirmar. Muy bien, vamos a hacer la pregunta. Las preguntas tienen que empezar con el auxiliar de que se esté tratando. Entonces va a ser, does he carry the documents to the buildings? Ok, nuestra respuesta. Aquí también hay que notar que también en esta parte tenemos que ponerlo el verbo en su forma base. Muy bien. Y ponemos yes. He, ¿con qué te estoy preguntando? Con does. O podemos poner no. He doesn't. Pero aquí tienes algo. Por eso tu respuesta negativa es larga porque tienes algo que poner aquí. Manage the staff. Él maneja el personal. Entonces voy a poner he. Y no se te olvide que este verbo, el verbo que esté en paréntesis lo tienes que conjugar. Aquí está el verbo manage. El verbo manage. Aquí está. Este también lo voy a poner en amarillo para que lo identifiques como mi pregunta. He manages the staff. Ahí quedó. Bueno, entonces acá, por si no me alcanza el tiempo, va a ser igualito que esto de acá. Bueno, entonces voy a poner, estoy hablando de que si hay un laboratorio de mercadotecnia disponible. Entonces voy a poner en el afirmativo voy a poner there is a marketing lab available. Hay un laboratorio de mercadotecnia disponible. Hay un laboratorio disponible. Muy bien. El negative va a ser there isn't a MKT lab available. No hay un laboratorio disponible. Y el modo question es is. El modo question va a ser is there a MKT lab available? Tu respuesta va a ser yes, there is, o no, there isn't. No, there isn't. Punto. ¿Cuántos hay disponibles? There are 3. Pero ya no vamos a poner que hay 3 disponibles. Eso es porque no, eso es porque no podemos duplicar la información. No, there isn't, there are 3. Entonces, estos serían los trabajos para la semana 4 y 5 para que ustedes puedan trabajar esta parte. Entonces, de esto les voy a dejar trabajos para la 3, no, semana 4, semana 5 y en la semana 6 van a subir su examen. Entonces aquí pues me dijeron que no hay dudas. Entonces ahorita les voy a compartir un cuadro como este con 5 ejercicios cada uno y cada uno va a valer 5 puntos o dependiendo de los trabajos. Y con eso ya estamos listos para hacer nuestro examen el día lunes.
Como son un grupo que no participa ni nada, no comparto las clases. A ustedes nunca les he compartido una clase, pero a todos mis grupos les comparto las clases. A todos mis grupos interesados. Entonces, en la clase de hoy se las voy a compartir precisamente porque pues es muy necesario para su examen. Entonces los veo el lunes para hacerles el examen. Les dejo el trabajo ahorita. Que tengan un excelente fin de semana.